Bueno, buen día. En el día de la fecha, bueno, comenzando con los Ateneos del año, en este caso voy a presentar Ateneo Bibliográfico. Soy el doctor Reynoso Héctor Iván, residente de cuarto año de cardiología, y en el día de hoy vamos a presentar un trabajo que salió el mes pasado en la revista europea de cardiología, donde lo que se comparó es algo, lo traje a colación, me pareció un tema importante de rememorar, de charlar algunos conceptos, también sobre unos pacientes, o sea, en base a unos pacientes, comparando lo que es un paciente que tiene infarto con elevación del ST, y el tratamiento, ¿sí? Eso es lo que comparaba, el tratamiento, la angioplastía primaria versus lo que es la angioplastía, o sea, los firinolíticos y la angioplastía, ya sea de rescate o programada. Bueno, como una introducción, ¿sí? Como todos sabemos, el tratamiento de lo que es el infarto agudo con elevación del segmento ST es tiempo dependiente, ¿sí? Cuanto mayor tiempo se tarde en instaurar un tratamiento, peor va a ser el pronóstico para el paciente. También, repasando, algo que ya sabemos todos, la angioplastía primaria es el tratamiento de elección, ¿sí? Eh, como dicen las guías, siempre y cuando sea realizada dentro de los tiempos recomendados y por operadores experimentados. Ahora, bien, cuando la angioplastía primaria no está disponible, ¿sí? Lo que dicen las guías es que, o lo que recomiendan, es la administración de firinolíticos para luego, digamos, realizar una angioplastía fármaco-invasiva, o bueno, en caso, digamos, que no se den las circunstancias, una angioplastía de rescate. ¿Sí? Pero bueno, siempre las guías lo que dicen es esto, como una segunda opción. Bueno, antes de meternos en el trabajo, digamos que el día de fecha, me pareció importante repasar un poco lo que dice la última guía europea. La verdad, la guía, digamos, de acá de la SAC se basa en la guía europea. Hay muy pocos cambios en cuanto a los tiempos, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo. De hecho, no, se basó en la guía europea. La de la SAC, la última que tenemos es del 2017. Bueno, este dibujo es el que conocemos todos, ¿sí? A modo de repaso, ¿sí? El paciente que tiene el evento, dependiendo si está en un centro o no, o si le ocurre en la vía pública, la importancia del electro, ¿sí? Antes, en menos de 10 minutos, y en base a eso los tiempos, ¿sí? Para repasarlos, no sé si se recuerdan, los tiempos una vez que tenemos el electro, como dice en el gráfico, si está en la vía pública o si estamos, digamos, habría que ver el tiempo que tenemos para derivarlo a otro centro, ¿sí? Siempre y cuando sea un centro que tenga hemodinamia. Si es menor o igual a 120 minutos, bueno, se lo deriva y a partir de ahí hay un tiempo de 90 minutos o menor a 90 minutos para poder reperfundirlo. Mientras que si es más de 120 minutos, se optaría por el tema, por los firinolíticos. Hay que pasarlo, supuestamente, según dicen las guías, en menos de 10 minutos. Ahora, si es un centro sin hemodinamia, hacemos el diagnóstico, y bueno, eh, perdón, un centro con hemodinamia se hace el diagnóstico, se hace la angioplastía primaria que debería ser en menos de 60 minutos. Bueno, esto es un poco más, ¿sí? Quizás un poco más desglosado lo que hizo una vez que se pasan los firinolíticos, el tiempo que tenemos para ver si se cumplen los criterios de reperfusión, si son positivos o no, es de 60 a 90 minutos y a partir de ahí vemos si hacemos la angioplastía de rescate, si no fueron positivos los criterios, o en el caso que sean positivos, se hace lo que es la angioplastía fármaco-invasiva. Bueno, algunas tablas, ¿sí? Puse como la información más importante, acá son un poco más el tema de los tiempos. Quizás lo que no había mencionado antes, lo demás yo lo mencioné, es que una vez que hacemos, digamos, los criterios de reperfusión son positivos, tenemos, según dicen las guías, entre 2 y 24 horas para hacer lo que es la angioplastía fármaco-invasiva. El resto creo que ya lo mencioné. Después, en cuanto a lo que dicen las guías sobre lo que es las recomendaciones para el tratamiento de reperfusión, bueno, clase 1 nivel de evidencia A,
como ya no le había mencionado, pero sí lo que dicen las guías es que está indicado en pacientes que tienen síntomas de isquemia menor o igual a 12 horas, ¿sí? Y que todavía tengan, o sea, la elevación del segmento ST sea persistente. Bueno, lo que sí ya había mencionado, la angioplastía primaria es la más recomendable y que si no tenemos como en un centro, no estamos en un centro que tenga hemodinamia, la segunda, digamos, opción que está recomendada es los filinolíticos. Esto también no lo recordaba de la guía, pero bueno, en base a, a un ejemplo que tuvimos con un paciente que, digamos, hace un paro, ¿sí? Lo que se recomienda es la angioplastía primaria, eh, bueno, para estos pacientes justamente, es 1B. Esto la verdad no lo recordaba y me pareció importante ponerlo. Perdón, digo, sí. los pacientes que salen de ese paro con un efecto con Con elevación del elevación. segmento ST. Si no tiene elevación del segmento ST, es distinto. Eso cambió un poco, porque antes se trató de muerte súbita, sí. cateterismo, y ahora está más en duda el beneficio de lo que dice Cele, si no tiene ningún cambio en el electro y demás. Pero bueno, uno también evalúa paciente, si tuvo algo más, aparte, no solo el electro. Sí, ni hablar. Pero, sí. Bueno, ahora sí vamos a hablar digamos, del trabajo del día de la fecha. Como les había mencionado, es un trabajo que se presentó en la revista europea, ¿sí? De cardiología. Fue un estudio observacional, se realizó más o menos entre el 2003 y el 2012. En el trabajo, aproximadamente fueron 2.091 pacientes los que entraron con diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST, donde el 52% fue para lo que sería la angioplastía primaria y un 48% para la angioplastía fármaco-invasiva, ¿sí? Bueno, esto el 80% eran hombres y, digamos, el outcome que se estudió era la mortalidad a los 3 años, ¿sí? Bueno, otras características, el infarto, como habíamos mencionado antes, con SUPRA-ST se tenían que dar dentro de las 12 horas el inicio de los síntomas, se tomaron esos pacientes. Y otro concepto, que la angioplastía primaria, acá lo que lo vio fue inoportuna y tardía, y el punto de corte eran los 120 minutos. Pero vamos a ver en los resultados la importancia, digamos, de esto. Bueno, el 68% dentro de esto, como ya mencioné, el 68% fue oportuna y el 32% tardía. Y después en lo que es la angioplastía fármaco-invasiva, el 33% fue de rescate, o sea, con criterios de reperfusión que no fueron positivos, contra un 67% una angioplastía programada dentro de las 24 horas. Bueno, acá desglosando un poco el estudio, ¿sí? El número de pacientes, habíamos dicho un total de 2.091 pacientes, entre los cuales 1.077 fueron para lo que es la angioplastía primaria y 1.014 para la angioplastía fármaco-invasiva. Y dentro de lo que fueron la angioplastía primaria, dentro, digamos, de manera oportuna, fueron 732 en su mayoría, y tardía 345. Dentro de la fármaco-invasiva, las programadas 683 y el rescate 331. Eso para poner un poco en números, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron los resultados, ¿sí? En cuanto a la mortalidad de los 3 años. En lo que es la angioplastía primaria se vio mayor mortalidad en lo que es la angioplastía tardía, como habíamos dicho, eran aquellos pacientes que se los angioplastiaba después o luego de esos 120 minutos, ¿sí? Mientras que un 6.7% fue la mortalidad en los pacientes que tuvieron una angioplastía primaria oportuna. Y en el otro grupo se vio mayor mortalidad también en los pacientes, un 9.4%, en aquellos pacientes que tuvieron una angioplastía de rescate contra un 4.8%, perdón, en aquellos pacientes que se le hizo una angioplastía fármaco-invasiva programada dentro de las 24 horas. Bueno, esto desglosando un poco en base a los resultados anteriores, la angioplastía primaria oportuna se asoció con un riesgo similar de mortalidad en comparación con la angioplastía programada dentro de la fármaco-invasiva y con un menor riesgo que la angioplastía de rescate. Mientras que la angioplastía tardía se asoció claramente con un riesgo muchísimo más elevado de mortalidad en comparación con la angioplastía programada y con un riesgo similar a la angioplastía de rescate.
repasar el concepto de angioplastia programada para los chicos porque se perdieron. ¿Qué sería? Mira, la angioplastia programada es, digamos, justamente cuando hacemos, como habíamos dicho al principio, por eso me parece importante repasarlo. Pero cortito digo, fibrinólisis. Claro. Bueno, Y fibrinólisis, y se hace angioplastia, exacto. Llevamos un centro que tenga hemodinámica, ¿sí? Ahí lo que hacemos es, criterio de reperfusión positivo, perfecto, se hace la angioplastia, ¿sí? Que sería la fármaco-invasiva. A eso es lo que le dicen programada, que tiene que ser entre las 2 y hasta las 24 horas posteriores a que le pasaron los fibrinolíticos. Mientras que la angioplastia de rescate sería la angioplastia que se realiza cuando los criterios de reperfusión son negativos. Eso es. Sí, quizás confunda un poco tantos conceptos, pero bueno. Bueno, este es un gráfico básicamente donde claramente podemos ver lo que es el hazard ratio. Lo voy a marcar. Nada, es básicamente lo que veníamos mencionando. Acá vemos cómo compara lo que es una angioplastía primaria oportuna versus una programada, cómo se acerca a uno. Esto quiere decir, bueno, para los chicos, quizás cuanto en realidad se acerca, sí, sí, cuanto se acerca a uno quiere decir que no hay tanta diferencia, o sea que tanto en un grupo como en el otro, la mortalidad fue, en este caso, que es lo que estamos evaluando, fue parecida. Pero, por ejemplo, si ven en esta, ¿sí? Que se acerca más a 2, eso quiere decir que acá comparo lo que es la angioplastía tardía versus la programada. Fíjense cómo a favor de lo que es la fármaco-invasiva, en la angioplastía tardía hubo casi el doble, ¿sí? Porque da 2.2, hubo el doble de mortalidad que en lo que fue la angioplastía programada. Bueno, y me parecía importante traer a colación, ¿sí? Puse ahí acerca de unos casos. Vamos a hablar. Una pregunta, en Sí. este caso, digo, ¿discriminaba de qué se morían los pacientes dentro de esos primeros 3 años? No, o sea, yo acá, no. No, No, de hecho después también hablaba, comparaba, que daba muy parecido a lo que era mortalidad por, digamos, no solamente por causas cardíacas, sino por mortalidad en general. Exacto. Dentro de lo que es este gráfico de la mortalidad cardíaca, no especificaba si era por qué causa, solamente decía que era causa cardíaca. Bueno, como les decía, me parecía importante, o sea, más que nada se me ocurrió hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, recientemente tuvimos unos casos, sin poner nombre, tenemos un paciente masculino, ¿sí? Solamente de hipertenso, que, bueno, hace ANGOR en la vía pública, hace parada cardíaca, se lo reanima, se realiza maniobra de RCP, sale, ¿sí? Luego es trasladado en ambulancia al centro hospitalario más cercano y se le hacen fibrinolíticos, ¿sí? Todo esto que se le hizo, bueno, luego el paciente siguió evolucionando, por suerte evolucionó bien, pero me pareció importante, digamos, cómo se fue dando todo y lo importante del tiempo, ¿sí? Cómo se fueron dando todos los tiempos de los que ya repasamos anteriormente. Y es un paciente que tuvo una buena evolución. Comparándolo con otra paciente femenina, más allá del múltiple factor de riesgo, quizás un pretest un poco más elevado, en el cual la paciente, a pesar de, o sea, más allá de que haya consultado tardíamente al centro hospitalario, nada, el tema, la importancia del tiempo, ¿sí? Porque incluso estando en el centro hospitalario, tampoco, bueno, y en contexto de lo que habíamos mencionado antes, en contexto de una paciente que cuando llegó al centro hospitalario tenía cambios en electro, tenía todavía a desnivel de segmento CT, y en el centro hospitalario no se le realizó, digamos, ninguna estrategia, ¿sí? Más allá de no contar con un centro de hemodinámica, quizás en base a lo que charlamos se podría haber tomado alguna conducta, ¿sí? Que se siguió dejando pasar el tiempo y actualmente la paciente, o en realidad evolucionó en su momento, con un shock cardiogénico, ¿sí? Y bueno, es una paciente que actualmente está en regular a mal estado, ¿sí? Pero bueno, no sé si quieren opinar, digamos, sobre estos casos, antes de charlar de las conclusiones. Me parece que es algo, digamos, como dicen las conclusiones, es algo que ya todos sabemos, ¿sí? Pero que es fundamental de saberlo e implementarlo, ¿sí? La importancia de poder reperfundir a estos pacientes que están cursando con un cuadro agudo, ¿sí?
y como dice ahí, lo más rápidamente posible y con el método de reperfusión que tengamos disponible. Repito, no importa si no tenemos un centro con hemodinamia, ¿sí? Pero con el método que tengamos, siempre es importante, fundamental el tiempo. Cuando no contamos, ¿sí? Con un centro para realizar una angioplastía primaria, nos basamos en las guías, ¿sí? O sea, la estrategia fármaco-invasiva como alternativa para la angioplastía primaria. Eso me parece fundamental recalcarlo. Siempre y cuando no tenga contraindicaciones, obviamente, ¿no? Bueno, se debería considerar un enfoque fármaco-invasivo cuando se prevén retrasos en la implementación de la angioplastía, ya que como vimos anteriormente en base a los resultados del estudio, hay mejores resultados usando firinolíticos versus lo que es la angioplastía primaria tardía, que era, si recuerdan, más allá de los 120 minutos. Y bueno, para poder lograr esto, es obligación de los sistemas de salud para que organicen redes de atención, ¿sí? Donde centros de diversa complejidad sean conectados por sistemas eficientes de ambulancia. Y bueno, más allá de todas estas conclusiones, yo creo que lo más importante, y repito, recalco, la típica, la frase capaz un poco ya, pero que el tiempo es oro, más que el tiempo es oro, el tiempo es vida, ¿sí? Nada, que quede ese concepto, digamos, de este estudio. Muchas gracias. Yo creo que es como lo que dijiste al final, ¿no? Lo que ya sabemos, reforzar lo que ya sabemos, pero